Todos hemos oído hablar alguna vez de este personaje. La mayoría lo conoce por la más famosa de sus obras, la Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa. Pero, en realidad muy poco conocemos de este enigmático personaje. Se le conoce más como pintor, pero la mayoría no conoce sus otras facetas, como la de científico, escultor, matemático, físico o escritor. Algunos piensan que incluso fue capaz de adelantarse a su época y predecir el futuro. Esto debido a que fueron encontrados dibujos de armas similares a las actuales, las cuales no se fabricaron afortunadamente. Esto es lo que nos pone a pensar que tenía un lado oscuro. Todos tendemos a asociar a Leonardo da Vinci con la belleza del Renacimiento, pero no con su lado más oscuro, la guerra. Creó horrorosas armas de guerra que eran muy importantes para él, según dijo Claudio Giorgione, el curador de la exposición La mecánica de la genialidad en el Museo de Ciencia de Londres. Según él, cuando se mudó a Milán en 1482, él sabía que si lograba conseguir un buen contrato como ingeniero militar para el duque, tendría un salario que le daría la oportunidad de continuar dedicándose a todos sus otros intereses personales. Es por eso que trató de diseñar muchas armas y muchas fortificaciones. Sin embargo, cabe mencionar que a él no le gustaba la guerra. A continuación, los 5 inventos más oscuros de Leonardo da Vinci. Documentalistas. Barco de guerra. Estaba equipado con una guadaña gigante, una especie de cuchillo que es asociado con la muerte, que operaba con un mecanismo basado en engranajes para elevarla y bajarla. Vehículo blindado. Se le considera como el precursor de los tanques modernos. Podía moverse en muchas direcciones y estaba equipado con una gran cantidad de armas. Solo tenía un defecto. Las manivelas para moverse estaban en direcciones opuestas, por lo que no podría avanzar hacia adelante. Muchos consideran que este detalle fue hecho a propósito por Leonardo para que nunca fuera construido. Arco. Da Vinci estaba consciente de lo imponentes que podían ser las armas al infundir temor a los enemigos, por lo que creó este arco gigante. Con él se buscaba aumentar el rango del misil y a su vez aumentar el daño al enemigo. Carro de asalto. Era un tipo de carruaje armado con varias guadañas que tenían como fin cortar a su paso los cuerpos de hombres y caballos. Aterrador. Municiones explosivas. Estas bolas de cañón estaban hechas con materiales que explotaban al hacer contacto con algo firme y dispersaban grandes cantidades de polvo, humo y fragmentos de hierro. Esto fue los 5 inventos más oscuros de Leonardo da Vinci. Los documentalistas.